La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Vamos a esta hora Julio Sánchez de Les, periodista de Chilevisión y conductor de Radio Bio Bio. Julio, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Hola, ¿qué tal, María del Carmen? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Hola Julio, gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo entender lo que está sucediendo en estos momentos en Chile cuando pues ustedes han tenido un plan de vacunación realmente exitoso y que incluso ha sido reconocido a nivel mundial? ¿Cuáles son las causas que están llevando a esta situación en estos momentos, a estos contagios tan extremos que está viviendo el país ahora? Sí, un fenómeno bien interesante y preocupante a la vez. Efectivamente, Chile ha avanzado mucho en su proceso de vacunación. Son cerca ya de 11 millones y medio de personas que han sido vacunadas al menos con una dosis. Cerca de 9 millones en total ya han completado su proceso de vacunación. ¿Por qué este dato es importante? Porque estamos hablando de una población en Chile que son cerca de 18 millones de chilenos. Entonces estamos hablando de un poquito más del 60, 50 y algo % de la población ya vacunada con sus 2 dosis. Eso avanza bien por un lado, pero por otro lado la movilidad en la región metropolitana que abarca el Gran Santiago, para que ustedes entiendan, son todas las ciudades que abarcan el Gran Santiago, que se le llama región metropolitana o la gran capital. Viven cerca de 8 millones de personas y la movilidad ha aumentado o nunca se ha detenido por más que han habido planes de confinamiento. Acá existe un plan que se llama el plan paso a paso. El plan paso a paso contempla fases, fase 1 con cuarentena total, fase 2 cuarentena total solo los fines de semana, fase 3 comienzan a abrirse ciertos locales y hay un poco más de libertad. Pues bien, estábamos la mayoría en fase 2 y a raíz de el aumento de los casos, porque por un lado está la vacunación que permite o evita que la gente llegue al desenlace más fatal, ¿no? Que es morir, pero no, en ciertos aspectos no detiene el contagio, porque sigue habiendo además mucha movilidad. Los casos siguen en aumento. De hecho, durante esta jornada hemos registrado más de 7.000 casos, ¿no? Hemos estado en esa cifra durante los últimos días, con una positividad cercana al 10%, lo cual es muchísimo, positividad en torno a los PCR, a los exámenes que se realizan y que dan positivo. Pero además se da otro factor, que es relacionado con una cantidad importante de rezagados. Cerca de 1 millón de personas hoy debiesen ya haber completado su proceso de vacunación, pero no han ido a vacunarse. Esa gente sigue moviéndose, sigue deambulando, sigue moviéndose por la ciudad y además ha entregado una cifra bastante importante al Ministerio de Salud, que cerca del 80% de los fallecidos que han muerto en los últimos días con esta situación de camas críticas que está, valga la redundancia de la palabra, bastante crítico, al menos en Chile, el 80% de ellos son personas que no han completado su proceso de vacunación y de ahí entonces atendiendo también la falta de camas críticas y la cantidad de personas que están en los servicios de UCI es donde se ha decretado esta medida. Ahora, Julio, esta cuarentena total que se va a dar únicamente entonces va a ser en la capital, va a ser en Santiago, ¿no se lo va a hacer en otras ciudades o sí se ha considerado también aplicar medidas de restricción en otras ciudades del país? Porque dentro de la capital, dentro de Santiago, ya habían algunos barrios, ustedes habían hecho algo así como unas medidas de restricción focalizadas y ya, según conocemos, habían algunos barrios que estaban justamente teniendo una cuarentena completa desde hace ya algunas semanas. Sí, el Gran Santiago contempla varias comunas. Una de esas comunas es la comuna de Santiago, pero el Gran Santiago se le llama así como Gran Capital, ¿no? Efectivamente, habían algunas comunas que estaban en cuarentena, otras que estaban en la fase 2, que permite un poco más de libertad, solo cuarentena los fines de semana, pero la situación se ha hecho tan insostenible desde el punto de vista de la alza de contagios, sí, con lo que está pasando en los servicios públicos de urgencia, es que se ha tomado la determinación entonces de decretar toda la región
en cuarentena. Respondiendo a tu pregunta, las medidas de cuarentena son siempre focalizadas, al menos de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Salud. Uh-huh. Por lo tanto, no es solo la región metropolitana, sino que también hay otras comunas a lo largo del país que también están en cuarentena, incluso algunas llevan cerca de 2 meses en cuarentena, lo cual da una línea aproximadamente de que son cerca de 10 millones de personas chilenos que van a estar confinados a partir del día de mañana, que comienza entonces estas cuarentenas y que tiene mucho más impacto porque efectivamente en la región metropolitana, en la capital, es donde vive casi cerca de la mitad de los chilenos. Esto inicia... la población que vive en Chile. Así es, esto inicia en mañana, pero ¿tiene una fecha de finalización que ya se ha definido? No, normalmente lo que ha dicho la autoridad es que las medidas se toman y se evalúan cada semana. Ahora, con una medida tan drástica como esta, uh-huh. Me da la impresión que no antes de 2 semanas se va a reevaluar, entendiendo que para que tenga algún grado de efectividad, entendiendo los contagios y las alzas. Pero también hay otro factor importante que tiene que ver, y me imagino que en Ecuador también se da, y en Argentina y otros países también, que es la movilidad y la necesidad de la gente de salir a trabajar, y aquello es muy difícil contenerlo porque para adoptar una medida como esta necesita fiscalización, y ese... Parece que tenemos un problema en la comunicación con Julio Sánchez. No sé si podemos nuevamente retomar la comunicación con él para seguir conversando lo que pues sea... mucho sentido. Habíamos perdido la comunicación contigo, Julio. Cuéntanos un poco lo último que nos estabas comentando. Lastimosamente nos quedamos sin poder escucharte. Sí, no sé si, bueno, les estaba contando que hay otro problema acá en Chile que tiene que ver con la fiscalización uh-huh. En torno a estas medidas. Sabemos que la región metropolitana se va en cuarentena, hay otras comunas también a lo largo del país que también están en cuarentena, cerca de 10 millones de chilenos que van a estar confinados a partir de mañana, pero hay un factor importante que se repite en otros países del mundo, me imagino, o del continente, que uh-huh. tiene relación con la necesidad de salir de mucha gente para ir a trabajar. No hay mucha fiscalización en las calles, por lo cual, para ponerte un ejemplo, Santiago mismo, donde yo vivo, uh-huh. Es una comuna que estaba en cuarentena, pero sin embargo la movilidad era altísima, y es porque en definitiva tampoco hay un plan, o al menos se vislumbra. No hay control suficiente. Exactamente. Entonces se espera que al menos dentro de esta medida ya que se adoptó durante el día de ayer y que comienza a regir el día de mañana, pueda existir un mayor control para que efectivamente, si es que se otorga por 2 semanas el confinamiento de este gran Santiago, tenga algún efecto y que la gente no salga, porque hemos visto, y la experiencia así lo indica, que al menos las cuarentenas como tal, como medida, no han funcionado en Chile porque la movilidad sigue siendo muy alta. Ahora, sin lugar a dudas, son medidas que deben adoptarse para frenar un poco la cantidad de contagios que se están dando, para evitar el colapso hospitalario en los países, en las ciudades que toman justo estas decisiones. Pero ¿qué pasa con los sectores económicos? ¿Qué pasa con la reactivación? Por ejemplo, aquí ese es uno de los inconvenientes. Cada vez que se ponen medidas, pues enseguida saltan los empresarios, los comercios, porque obviamente ellos son afectados también por estas restricciones. ¿Qué pasa allá en Chile ante este anuncio de confinamiento total que se ha dado a partir de mañana? No, sin duda es lo mismo, ¿no? Ha habido una reacción bien potente por parte del mundo gastronómico principalmente, claro. Ni hablar del mundo turístico, que está muerto hace mucho tiempo, o estancado hace mucho tiempo, producto de todo lo que ha sido el efecto de la pandemia, pero sí el rubro gastronómico y otras empresas y pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía en Chile, efectivamente van a tener que volver a parar. Hace un par de horas atrás, se anunció un nuevo paquete de ayudas y de medidas para precisamente ir en ayuda a las pequeñas y medianas empresas, pero sigue siendo insuficiente, las medidas siguen estando al menos insuficientes para el requerimiento incluso de la población en general, porque hoy lo que tiene Chile, o al menos Santiago, tiene que ver con el trabajo informal, entendiendo que producto de la pandemia muchos quedaron sin trabajo y comenzaron a elaborar sus propios productos para venderlos en la calle, que se traduce en un comercio informal que no está dentro de las cifras, ¿no? O del paquete de ayudas de, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas. Ha habido mucha discusión acá respecto al retiro de fondos de pensiones. Yo no sé si ustedes sabían o llegó esa noticia ya, que
ya han habido varios retiros de fondos de pensiones, plata que estaba destinada para la jubilación, para la vejez. Esa plata ya, al menos en 3 oportunidades, se ha retirado. Los fondos que los propios chilenos han podido juntar en sus años de trabajo, se han aprobado proyectos para retirarlos, entendiendo que tampoco el Estado ha podido llegar a cumplir o a solventar las necesidades de urgencia económica de las personas. Así que efectivamente es un problema que también se repite acá y con gran fuerza, entendiendo que de a poco se estaba reactivando. Incluso las proyecciones hablan también de buenas noticias en el segundo semestre en materia económica, en estas cifras macroeconómicas, pero en el sentir del calle a calle efectivamente hay un problema. La afectación económica es también compleja en estos momentos. Hace un momento tú nos comentabas que 11.5 millones de chilenos ya han recibido por lo menos la primera dosis de la vacuna. De lo que conocemos, la mayoría de la gente, la mayoría de esos 11.5 millones de chilenos han utilizado la vacuna de Sinovac. Sin embargo, se ha conocido, ha habido cierta polémica, digamos, en torno a esta vacuna porque tiene un nivel muy bajo de protección a los contagios, según se ha dicho, alrededor del 50 y algo, 60%. Sin embargo, es muy buena en la protección para evitar que los casos se empeoren o que lleguen a ser de gravedad. Pero esa primera parte de que sí es muy posible contagiarse porque no tiene una protección tan alta como tal vez tienen otras vacunas, ¿podría tal vez ser también un factor determinante en lo que está ocurriendo en Chile en estos momentos? Yo creo que no, yo creo que el tema pasa por una falta de interés por parte de la población. También las fake news hay que contemplar que han hecho mucho daño también, y hay una parte importante de la población que efectivamente no se vacuna porque sigue creyendo que le están metiendo un chip, y eso es una realidad, digamos. Yo creo que en lo que es el proceso de vacunación en Chile ha sido aplaudido porque efectivamente se adoptó la vacuna que estaba a la mano, que era Sinovac, que efectivamente tiene una baja incidencia en materia de evitar contagios, pero sí previene o evita que terminen los casos graves, ¿no? Así es. Julio, nuevamente... Un grupo importante. ¿Sí? Cuéntanos, nuevamente se cortó por unos pocos momentos. Sí. Que efectivamente la gente está yendo a vacunarse, pero queda un grupo cercano a 1 millón de personas que me da la impresión que es más digamos, en palabras coloquiales, flojera, digamos, desinterés o porque no tienen ganas de levantarse para ir a vacunarse, pero otro porcentaje también muy importante tiene que ver derechamente con estas informaciones falsas que han rondado en las redes sociales. Y un punto muy especial, acá en Chile se implementó hace un par de semanas atrás algo que se llama un pase de movilidad, que es una especie de carnet verde, para quienes tenían las 2 vacunas, ¿no? Si tú completaste tu proceso de vacunación con las 2 vacunas y cumpliste los 14 días posteriores a la segunda vacuna, podías acceder a un carnet verde que te permite una movilidad, aun cuando estés en cuarentena, pero dentro de la misma comuna. Eso para incentivar la vacunación, seguramente. Exactamente, y algunos expertos en materia sanitaria han dicho que, si bien es una muy buena idea, en el momento que se hizo, que fue el 23 de mayo, era el momento menos indicado porque el proceso de vacunación todavía no estaba tan avanzado como está, digamos, ahora o como va a estar en 2 semanas más. Y aquello pudo incidir también porque se genera una sensación como de libertad y que la gente pudo salir en masa usando su pase de movilidad y que efectivamente lo que se piensa es que estas medidas de beneficios o de libertades con el pase de movilidad pueda que se implemente ya a partir de un par de semanas atrás para seguir incentivando y agarrar a estos rezagados que siguen sin interesarse por lo menos en ir a vacunarse. Importante que se tomen este tipo de medidas. Además, según hemos conocido, se ha anunciado ya que se va a vacunar a los más jóvenes, tomando en cuenta a los adolescentes desde los 12 años hasta los 17 años. Ahora ya se va a dar paso a esto. ¿Desde cuándo?
Esto comienza el 21 de junio, se anunció hace un par de días atrás, principalmente para, bueno, y usando la vacuna Pfizer, principalmente, que es la que está aprobada en este tipo de rango etario, ¿no? Pero ya se anunció para esta fecha, entendiendo también que acá existe un calendario de vacunación que va por edad. De hecho, ahora creo que estamos en los 22 años, presumiendo también que cuando llegue ya a esta fecha le va a corresponder precisamente a estos niños de este rango etario. Se me olvidó comentarte algo muy importante, es que este fin de semana en Chile, o al menos en la región metropolitana, hay elecciones de gobernador de la región metropolitana, y va a ser unas elecciones que se van a hacer en cuarentena. Entonces hay que ver ahí cómo se va a desarrollar también este proceso, que algunos decían que era mejor cambiarla. Es la segunda vuelta, hace poco tuvimos elecciones nosotros, que era principalmente de alcaldes, concejales y gobernadores de las grandes, digamos, regiones del país. Aquellos que pasaron a segunda vuelta, estas elecciones son este día 13 de junio, y al menos la región metropolitana, el Gran Santiago, es una de las regiones que va a tener segunda vuelta en el ámbito político muy discutido. Son dos figuras importantes, al menos en la política nacional chilena, pero que se va a hacer en un confinamiento. Entonces, ¿pero cómo se lo va a hacer? ¿De forma telemática? No. Presencial. Presencial. Es decir, se va a romper un poco el confinamiento para dar paso a las elecciones, entonces. Exactamente, sí. Lo que sí, las autoridades tienen ahí un protocolo de asistencia, el rango en que se puede mover, digamos, y además en las últimas elecciones al menos se desarrollaron en una completa normalidad desde el punto de vista sanitario, lo cual también fue el puntapié para convencer a las autoridades de repetir este proceso que correspondía por fecha, aun cuando estemos en proceso de cuarentena. Listo, Julio, muchas gracias por contarnos un poco lo que está ocurriendo en estos momentos críticos en Chile, que se ha tenido que tomar pues esta decisión que lleva al confinamiento total nuevamente a la capital, a Santiago. Le quiero agradecer a Julio Sánchez, periodista de Chilevisión y conductor de Radio Bio Bio, por habernos acompañado en este informe periodístico. Chao.